Las prédicas son instrucciones para que nosotros las pongamos en práctica esta semana. Venimos aquí a recibir impartición y conocimiento para que nuestra vida sea más parecida a la de Cristo, para que cada día nosotros vayamos siendo más perfectos en Cristo Jesús. La prédica de hoy se llama Evangelio Intencional. Evangelio Intencional. Vayamos por favor a Filipenses capítulo 1, 5 y después vamos a terminar con el 12 y 13. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y los diáconos. Gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Quiero que sepáis, hermanos, en el versículo 12, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Entendamos el corazón del apóstol Pablo, que era un hombre que tenía arrebatos, era un hombre que paraba en la presencia del Señor, era un hombre que Dios lo llevaba en el espíritu al cielo. Ha sido uno de los hombres claves para que nosotros entendamos lo que es una iglesia. Si no fuera por el apóstol Pablo, no podríamos nosotros entender el corazón de Jesucristo acerca de la iglesia. Él fue uno de los peritos arquitectos de la iglesia y era un hombre que estaba dedicado totalmente, 100% al avance del Evangelio. Y él dice que hay 4 tipos de personas que necesitamos para que el Evangelio de Dios avance. Dice Pablo y Timoteo, está hablando de un padre y está hablando de un hijo espiritual. Está hablando de una familia de la fe. Necesitamos una familia para que cuando traigamos a las personas que se están añadiendo, no vengan a una iglesia, sino vengan a una familia de la fe. Y después dice a los santos, obispos y a los diáconos. O sea, lo que es el gobierno de la iglesia, lo que es cada miembro de la iglesia. Para que avancemos el Evangelio necesitamos la cooperación de cada uno de nosotros, cada uno. Todos somos vitales para el avance del Evangelio. ¿Puedes decir eso? Todos somos vitales para el avance del Evangelio. Me impresiona mucho el apóstol Pablo, que estando preso, él tenía paz en su corazón. ¿Por qué? Porque él no estaba preso por ser un malhechor o por haberle quedado mal a nadie o por haber matado a alguien. Él estaba preso por el Evangelio. Cuando tú estás haciendo la perfecta y agradable voluntad de Dios, no importa la situación temporal, siempre vas a tener paz y gozo en tu corazón. ¿Por qué? Porque Dios está contigo. Porque no importa si terminaste en una cárcel o no importa si tú terminaste en un lugar donde tal vez no es el más placentero físicamente, por dentro tú vas a tener el gozo y la paz que estás haciendo la voluntad de Dios y Dios te va a fortalecer, no importa donde tú estés y lo que tú estés pasando. Cuando camina la perfecta voluntad, Dios siempre se va a manifestar en tu corazón en todo tiempo. Y dice Pablo que el gozo que él tenía no era que la iglesia de Filipos era una mega hiper iglesia y que tuviera un coro con 40 personas. Dice: me regocijo en la comunión entre ustedes. Lo que más le impresionaba al apóstol Pablo en una iglesia era que estuviera unida, que hubiera coinonía, que hubiera comunión en el Evangelio. Comunión significa el punto de encuentro. Comunión significa participar de lo mismo. Todos aquí en este país siguen algún deporte. Los Estados Unidos es un país muy competitivo, ¿verdad que sí? Y nos gustan los deportes, algunos el soccer, el béisbol, el fútbol, el tenis, el básquetbol, pero todos estamos siguiendo algún tipo de deportes. Entonces, muchas personas se consideran aficionados en el deporte y hay una distinción bien clara entre los jugadores profesionales y los aficionados. Puede haber un estadio de Maracaná de 75,000 personas llenos de aficionados, ¿sí? Pero solo hay un grupo pequeño, un par de docenas jugando en el campo y no hay ningún problema porque ellos fueron a presenciar un show, un deporte, un encuentro entre 2 equipos.
Muchas veces traemos esa mentalidad aquí en la iglesia, que las personas que tienen que avanzar el evangelio son las que están aquí arriba predicando y algunos de los líderes. Pero yo quiero decirles en esta hora, y las personas que nos están viendo por televisión en este momento, que en el evangelio no hay profesionales y no hay aficionados. A todos nos toca que bajar a las graderías y a todos nos toca que manifestar a Cristo diariamente. Ese es el verdadero evangelio. Un día quiero traerles una prédica sobre la diferencia de la cruz de Constantino y la cruz de Pablo. Dos cruces totalmente diferentes. Pablo simplemente puso la cruz como señal, la cruz romana encima de una catedral, y obligó a todos que se metieran adentro de esa iglesia, dentro de esa catedral. Y es una cruz externa, es un símbolo, es una cadenita que tengo en el pecho, o algo que pongo en mi muñeca, o es una pieza de madera que pongo en la entrada de mi casa, y es una cruz exterior. La cruz de Pablo era la cruz que Dios el Padre tenía preparado desde antes de la fundación del mundo como el método donde su Hijo iba a dejar toda su deidad, iba a tomar todos nuestros pecados, y por causa de esta cruz nosotros íbamos a tener acceso al cielo, redención, santificación, justificación, y íbamos a tener la oportunidad de resucitar en el poder del evangelio. Es una cruz totalmente diferente, es una negación. La cruz es una negación. En el Antiguo Testamento mataban animales y los tiraban al fuego. Y cuando esa carne de esos animales se estaban quemando, subía al cielo como olor fragante. Y eso se llamaba holocausto. Digan holocausto. Muchos de ustedes hacen holocausto el fin de semana. Prenden el grill y le tiran carne. Y sube todo ese humo. ¿Sí o no? Y después el vecino dice: wow, están cocinando, invítame. Yo ayer hice holocausto. La familia quería comer su T-bone steak y esto y lo otro, y tiré aquello. Y mientras ese humo subía, me llevé a Yahshua para que aprenda los secretos cómo hacer un buen barbecue. Y Dios me trajo a memoria cómo en el Antiguo Testamento Él se gozaba de la grosura de los animales, la grasa quemando, y era un aceite. ¿Por qué eso era simbólico? Porque algo tenía que morir, y eso que murió se estaba consumiendo, y eso ascendía al cielo. O sea, cuando alguien muere, no solamente se queda en la tierra, no solamente se queda abajo, algo asciende. Cuando nosotros nos negamos a la carne, nos quedamos callados, nos ponemos un zipper en la boca, nos ponemos 5 grapas en los labios y no pagamos mal por bien, estamos nosotros ¿qué? Ofreciéndole a Él un holocausto, un olor fragante de muerte. ¿Sabían ustedes eso? Algo asciende cuando nosotros no hacemos la voluntad de la carne. ¿Sabían ustedes eso? Que eso agrada a Dios. Olor fragante. Mira a mi hijo, cómo lo están vituperando, cómo le están gritando y él se queda callado. Mira a mi hija, la están tentando, la están seduciendo. El jefe le está ofreciendo un mejor trabajo si tan solo se deja acariciar las piernas y se ha puesto fiel y no le tiene miedo perder su trabajo. Eso dice el Señor: wow, olor fragante, le voy a tener un mejor trabajo preparado ahí arriba. El cielo está notando nuestras acciones de muerte. Aquí en la tierra tal vez no vamos a ser muy populares. Jóvenes tal vez no van a ser los más populares, los más populares en su clase. Tal vez no van a ser los que llaman la atención, pero en el cielo sí. En el cielo va a haber una luz brillando sobre ustedes, y tarde o temprano los demás jovencitos van a venir a pedirles consejo a ustedes. Van a ver que tienen su vida en orden. Van a ver que la gente nota allá afuera qué persona o quiénes son personas serias, son personas centradas. Dicen: wow, esa persona es bien centrada. Esa persona es una de las personas más centradas que yo he conocido. No se les pela los cables, no está estallando cada rato, no está en llanto por cualquier problema.
Siempre está estable. ¿Qué será? Yo quiero hablar con esa persona. Se acercan a ti, tienen un problema. El Espíritu Santo les dice, ¿sí?, que vayan contigo. Déjeme decirte que el cielo está tomando nota de nuestras acciones, de la muerte, de la cruz. Cada clavo que te meten, cada martillazo empujando ese clavo. Y tú lo haces por Cristo, tú lo haces para morir, para resucitar en el poder, porque deseas que el Evangelio avance. Eso es notado allá en el cielo. E inevitablemente se va a manifestar en tu vida, en tu matrimonio, en tu descendencia. Dios no se queda con esas acciones de muerte. Pero bueno, eso es otro día que hablemos de la diferencia de la cruz de Constantino y la cruz de Pablo. Estamos hablando, iglesia, que a los aficionados les gusta el deporte. ¿Cuánto les gusta el béisbol? ¿Lo ven, verdad que sí? ¿Cuánto les gusta el fútbol, soccer? Nos gusta el deporte, ¿verdad? Somos aficionados porque nos gusta. Tiene que ver con gustarnos. Entonces, pero el aficionado no lleva la dieta que llevan los jugadores, ¿no? No llevan la alimentación, el ejercicio. Su único compromiso es entretenerse. Yo soy aficionado del béisbol porque me gusta la pelota. Déjame decirte que lo único que le importaba al apóstol Pablo era el avance del Evangelio. Y para nosotros comprometernos hay que salir más allá de la palabra me gusta. Me gusta New Hope, me gusta ir el domingo a adorar a Dios. Tenemos que ir más allá de me gusta y tenemos que entrar al compromiso. Digan compromiso. El apóstol Pablo estaba preso y él no le importaba que estaba preso, al contrario. Dice, porque yo fui puesto preso porque estoy encarcelado, más bien ha redarguido para el avance del Evangelio. Y él vio la sabiduría de Dios. Muchas veces Dios te va a poner en lugares incómodos para que el Evangelio avance, porque no tiene que ver con lo que nos pasa a nosotros, con tal de que el Evangelio avance. Esa es la mentalidad del reino. Jesucristo fue el Cordero de Dios. Si Jesucristo no hubiera sido inmolado, el Evangelio no hubiera avanzado ahora a todo el mundo. Entonces renunciemos a una mentalidad de comodidad, a un evangelio exitista, a un evangelio de prosperidad solamente. Inevitablemente el Padre te va a bendecir porque buscamos las cosas de arriba, pero no lo hacemos por eso, lo hacemos porque queremos. Escúchame bien, si tú sales hoy de este lugar con una mentalidad de que tu vida va a servir para que el evangelio avance, déjame decirte, te esperan experiencias en el Espíritu sobrenaturales. Déjame decirte que tu vida cristiana toma otra tonalidad. Déjame decirte que los dones del Espíritu Santo empiezan a manifestarse. El otro día íbamos de la iglesia veníamos de la casa para acá. Yahshua lo traje un día aquí el día que lo traje a trabajar, a que Bruno le enseñe el computador y todo, era el día que Bruno entra tarde. Se me había olvidado, pero pasamos a comprar desayuno y la jovencita que me estaba despachando, yo la veo y le digo, hay algo especial en ti, hay una luz en ti, pero hay entidades que también ven eso especial, entidades de las tinieblas y de la luz que te están jalando y todo. O sea, mientras ella me estaba cobrando el desayuno de Yahshua, yo estaba dándole una palabra profética a la jovencita. La manager del restaurante resulta que se ha congregado aquí y me oye y dice, oye, trátalo bien porque él es mi pastor. Y la verdad que yo no me recuerdo de la jovencita, tal vez ha venido a visitar. Para ustedes es bien fácil recordarse de mí, que estoy aquí arriba, que yo recordarme las visitas, ¿verdad que sí? Y le estaba dando la palabra y ella me dice, la manager del restaurante me dice, sí pastor, predíquele. Y le jaló acá y tenía una manivela de los santeros, de esa amarilla y roja y negra, una cosita, el ojo de Orula. Y yo le dije, quiero que vengas al servicio de jóvenes. Parecía de 18, pero tenía 23. Pero tú le mirabas la expresión y tú le mirabas la cara. Son personas que vienen con un ángel, son personas especiales.
Tú las puedes discernir. Entonces, si nosotros no vamos y las traemos a la iglesia, el enemigo las va a traer a la oscuridad. Lo que yo te quiero decir no es, wow, el pastor tiene tremendo discernimiento de espíritu. No, cuando tú deseas que tu cuerpo, que tu alma, que tu espíritu, que tus emociones sirvan para el avance del evangelio, Dios te va a dar fuerzas sobrenaturales para que no te cansen. Dios te va a dar los recursos que tú nunca imaginaste tener. Te va a abrir puertas de ciudades, te va a abrir puertas de familia, te va a abrir puertas de trabajo. Yo lo viví y lo sigo viviendo. En American Airlines yo iba a hacer mi trabajo que me pagaban, pero mi intención original era predicar el evangelio. Y me dieron oportunidad de predicar a todas las personas que estaban ahí para septiembre 11. Fuimos allá al patio, habían como 400 personas, les prediqué a todos ellos. Nos dio la oportunidad el Señor de tener lugares, capillas, donde quiera que he ido, Dios me da la oportunidad de formar capillas. Fuimos al aeropuerto internacional de Miami, no lo miraba yo como algo grande, wow, no, lo miré como un lugar para predicar el evangelio. El condado Dade nos dio un lugar que antes era un Burger King y lo hicieron capilla. Hasta ahorita hay una capilla, hasta ahorita hay un capellán allí, hasta ahora va la gente a orar. Iglesia, cuando tú dices, Señor, úsame para avanzar el evangelio, Dios dice, yes, tenemos un embajador en la tierra, y empieza a hablar y empieza a mover recursos y empieza a agilitar los dones. Y te empieza a fortalecer el Señor, obviamente porque va a haber oposición. Pablo no era el que más lo perseguían, y Pablo ni siquiera fue uno de los 12. Pablo no fue un apóstol del Cordero, fue el primer apóstol del Espíritu. Y la oposición que tenía el hombre era terrible, pero él sabía que entre más el enemigo lo atacara, más el evangelio iba a ser ¿qué? Predicado. Entonces el diablo no sabía qué hacer. Si lo dejaba solo, se tomaba toda Asia. Si lo llevaba preso, le predicaba al rey. Así tiene que ser, con tal de que avance el evangelio. Tú puedes entrar al hospital en una camilla con venas y todo, pero ahí estás viendo a ver a quién te ganas en el hospital. Tal vez te llevan a la corte, pero ahí en la corte tú estás viendo a quién predicas el evangelio, a ver a quién ganas para Cristo. Dios me dio una nueva herramienta para predicar, es la salud. Y la gente me ve con mi botellita verde donde quiera y me empieza a hacer preguntas. Y empiezo a ministrarles y empiezan a tomar nota. Mira, esta dieta es de desintoxicación. ¿Qué estoy haciendo? Estoy haciendo vida secular. Estoy quitando la pared de que ya no me vean como un extraño. Y de ahí se les predica a Cristo. O sea, Dios te da puertas de oportunidad como no tienes idea. Tú te subes a un elevador y está lleno de personas y te preguntan, ¿van para arriba? Sí, cuando muera yo voy al cielo. Tú cuando mueras, ¿vas para arriba o vas para abajo? Ahí mismo se les deja, se llama trampolín para predicar el evangelio. Cuando tú te metes a una sauna del gimnasio, tú le dices, ¿tú crees que esto es caliente? El infierno va a estar 40 veces caliente que esto. Así que si mueres hoy, ¿estás seguro? Yo me he ganado gente. Cuando voy de viaje y voy en los hoteles, en el jacuzzi que está hirviendo eso, ahí mismo les predico. Iglesia, evangelismo es un estilo de vida. Pablo lo vivía y los cielos se le abrieron. Yo le estoy pidiendo a Dios, yo no sé si Dios me la va a conceder, pero no pierdo nada con pedirlo. Yo quiero tener un encuentro con la persona de Jesús. Yo quiero tener un encuentro sobrenatural con el Espíritu Santo. No quiero que me lleve al infierno, quiero que me lleve al cielo. Que hay gente que lo lleva en el Espíritu al infierno y no quiero ir. Predico en Hialeah, ok, ya no necesito. Señor, me pusiste en Hialeah a predicar. No quiero un tour del infierno, quiero un tour del cielo para ver lo que hay allá, ok. Aleluya. Aquí tienes que vivir, aquí tienes que morir, sobre todo cuando manejas, ¿verdad que sí? ¿Cuántos ciudadanos de Hialeah dicen amén? Señor nos da la paciencia en el volante, ¿verdad que sí?
Entonces, ¿cómo se mide la vida de un creyente? De acuerdo al apóstol Pablo, es si el evangelio está progresando. ¿Cómo se mide la vida de un creyente? Si Dios te toma la temperatura, te pone un termómetro espiritual. Si el evangelio está progresando por causa de ti, tú estás haciendo un buen trabajo. Y muchas veces vamos a tener que dejar nuestra comodidad para que el reino de Dios avance. ¿Por qué? Porque la manifestación del reino de Dios en todas sus cualidades es amor. Digan amor. El evangelio no se trata de señalar. El evangelio no se trata de condenar. El evangelio está lejos del legalismo. Cuando le trajeron a una mujer que la habían agarrado en el acto de adulterio, ellos pensaron que eso era el evangelio. Vamos a apedrearla. Señor Jesús, agarra la piedra más grande tú. ¿Qué hizo Jesús? La perdonó, la amó. Amén. Si estamos más interesados en cambiar a la otra persona que amarla, eso no es evangelio. Repito, si tu marido no es cristiano y tú estás más preocupado en cambiar a tu marido que amar a tu marido, que en el nombre de Jesús, con el amor de Cristo, eso no es evangelio. Porque lo que a mí me transformó fue su amor. Lo que causó que yo me santificara fue el amor que Él me dio, no lo que otras personas me acusaron. ¿Estamos entendiendo lo que es el evangelio? Es compartir el amor de Dios. Porque Él me amó, yo estoy siendo transformado. Su amor produjo santidad en mí, no que me señalaran, no el legalismo. Porque el evangelio no es señalar. El evangelio tampoco es hablar de nosotros. El evangelio es hablar de Cristo. Defensa del evangelio no son leyes institucionalizadas. Defender el evangelio no son normas. Defender el evangelio es honrar a Cristo. Honrar a Cristo en todo tiempo. Honrar a Cristo en todo lugar. Pablo dice: yo estoy aquí para la defensa del evangelio. Pregunto, ¿cómo se defiende el evangelio? Cuando reflejo a Cristo en mi vida. Cuando reflejo a Cristo, no cuando lo avergüenzo, no cuando soy un simpatizante, cuando soy un fan. Defensa del evangelio significa que soy escudo. Y un escudo indudablemente va a recibir golpes, va a recibir pedradas. Ustedes ven lo que está pasando en Venezuela. La gente, hasta los protestantes ya tienen un escudo, ¿verdad? Que si todos tienen un escudo, ¿por qué? Porque unos tiran bombas, otros tiran piedras, y tú ves los escudos todos manchados. Tú ves los escudos llenos de donde quedaron sentidos de las pedradas, el vidrio es el polietileno. Iglesia, defender el evangelio ciertamente muchas veces nos va a doler que nos tiren pedradas, que nos señalen, que nos ridiculicen. Pero nosotros somos llamados a honrar el evangelio. Pablo dice: yo prefiero perder mi vida que perder el evangelio. Cómo el evangelio fue propagado por todas las civilizaciones en el tiempo de Cristo. Porque los mártires no les importaba ser quemados en brea, no les importaba hacer comida de leones en el circo. Ellos decían: yo puedo perder mi vida, pero no voy a perder el evangelio. Y otras personas decían: alguien que dé su vida por lo que cree es porque están en la verdad. Yo quiero investigar, yo quiero ver esa gente que no niega el evangelio, porque cualquiera que lo torturan va a hablar, cualquiera que lo tortura va a ceder. Pero cuando tú estás dispuesto a no negar el evangelio, un poder del Espíritu Santo va a venir sobre tu vida, te va a dar una fuerza sobrenatural, te va a dar poder sobrenatural, te va a dar integridad sobrenatural para que no comprometas el evangelio, para que no vendas la santidad del evangelio, para que honremos el evangelio. Por eso yo no debo nada a nadie. Por eso nos tenemos que conducir con integridad. Entonces, ¿qué es el evangelio? A mí me enseñaron que era buenas nuevas. Es más que buenas nuevas. Te voy a enseñar lo que es el evangelio. Romanos capítulo de 1 al 4. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo,
llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo, digan su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de entre los muertos. De acuerdo a las escrituras, el evangelio fue anunciado por los profetas, pero fue manifestado por su Hijo. Entonces el evangelio es Cristo. El evangelio no es otra cosa que Cristo. ¿Sí? Desde Génesis, la profecía que Dios le da, le dice: tú le morderás el carcañal, pero ella te pisará la cabeza. Está hablando de Cristo. Noé, cuando construía un arca, el arca representaba a Cristo, que un día nos va a salvar. Dios va, déjame decirte que Dios ya no va a destruir la tierra con agua, la va a destruir con fuego. Y Cristo es el arca que nos va a salvar. Cuando Abraham sacrificaba a su hijo, estaba tipificando a Jesucristo, que iba a ser sacrificado, el Hijo de Dios. Por eso Abraham es el padre de la fe. Iglesia, no nos desesperemos, por favor. No te desesperes. Si te desesperas, entonces lo mejor no estará por venir. ¿Por qué? Porque te desesperaste y negociaste por lo inmediato para satisfacer las necesidades, porque te llenaste de ansiedad, porque ya no quieres esperar en Dios. Eso le pasó a Abraham, y tenemos ahora los árabes. Tenemos esta gente haciéndole la guerra, que son hermanastros de los judíos. Los árabes y los judíos tienen el mismo tata, que es Abraham. Tienen el mismo papá, tienen el mismo ADN. Y no hay peor cuña que la del propio árbol. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuándo son los enemigos más terribles? Cuando salen de la misma familia. ¿Sí o no? ¿Qué está pasando con el expresidente de Colombia y el presidente de Colombia? Ovidio y Santos. Uribe y Santos. Estaba pensando yo de Ovidio Chacón. Uribe y Santos son enemigos. ¿Qué pasó en Panamá con Varela y Martinelli? Lo mismo. Eran del mismo equipo, vicepresidentes, agarran el poder y ahora a matarse. Lo mismo sucede con estos árabes y con los judíos. ¿Por qué, iglesia? Porque nos desesperamos. Nos desesperamos. No te desesperes, por favor. No te inquietes, por favor. Ten paciencia, tranquilo. Dios tiene todo bajo control. Relájate. Take a chill pill. Ustedes conocen a Nayelin. 7 años estuvo con nosotros, fue parte del gran avivamiento que tuvimos. Hicimos grandes cosas acá en la ciudad. Y vino personalmente a hablar conmigo, y vino lleno de alegría, de júbilo, y hablarme de su comprometido, y se casa el 12 de agosto. Y pude verlo, pude presenciarlo, pude discernir, y yo dije: wow, la mujer esperó, pero está casando con alguien que Dios se lo trajo, alguien que es trabajador, alguien que es cristiano, alguien que la ama, la protege, la cuida, alguien que va a avanzar el reino de Dios junto con ella. Es un líder, es un hombre empresario, es un profesional, es músico, dice que le sabe cantar, toda su familia son músicos, cocina, es detallista. Y yo dije: my God, esta mujer a los 35 años no se desesperó y no se casó con el primero que llegó. Y a mí me vino a traer paz, me vino a traer esperanza. Acabo de ir allá a Guatemala y conocí al esposo de mi sobrina que estuvo con Cash Luna. Se tiraba una semana entera con ayuno, con agua, hacía retiros. Una líder se desesperó. Y lamentablemente se casó con un muchacho que le falta bastante chispa. Viene bien como pesado del corazón. Tú sabes, cuando tú tienes un águila, el águila no se puede casar con un pavo. El águila tiene que casarte con otro águila. Espera que tu águila va a llegar, mujer. No empieces a salir con un guajolote. No, espera un águila. Take your time, vale la pena. ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están mis hijas águilas acá?
Esperen, no te esperes. Olselin viene. Ok, vienen, esperen, va a ser el sueño de Dios para ustedes. Eso sí, ustedes lo van a completar, porque no venimos completos. Somos completos después de que nos casamos, pasamos muchos años y ¿qué? Hierro con hierro se afila, un abismo llama a otro abismo. Un hombre soltero no va a venir completo, ni lo esperes completo. Dios te da un poquito de trabajo ahí para que lo completes y Él también te va a completar a ti. Amén. Entonces, iglesia, lo mejor está por venir. Pero causemos nosotros que seamos embajadores del Evangelio. Entonces, desde el primer profeta de Juan el Bautista, ahí el Señor quería mostrar su hijo. Cuando David le cortó la cabeza a Goliat, estaba representando a Jesús. Cuando Josué entró a la tierra prometida, estaba representando a Jesús. Cuando Moisés libertó al pueblo, estaba manifestando a Jesús. Los 66 libros de la Biblia manifiestan la vida de Jesús, el venir de Jesucristo como Mesías aquí a la tierra. Yo les exhorto a ustedes que luchemos por el Evangelio. ¿Qué es luchar por el Evangelio? Que Cristo sea conocido. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué están haciendo diariamente, intencionalmente para que el Evangelio avance, para que el Evangelio progrese en su ciudad, en su barrio, en su trabajo? Tenemos que honrar el Evangelio, aunque salgamos perdiendo, aunque no seamos los más populares. Si tú vives para honrar el Evangelio, un día el Evangelio te va a honrar a ti. Si tú vives para defender el Evangelio te va a defender. Si tú vuelcas tu vida para financiar el Evangelio, nunca te va a hacer falta nada, porque Dios te va a dar para que sigas financiando el Evangelio. ¿Y cómo vamos a crecer como iglesia? Porque somos un árbol y el árbol crece y da fruto. Yo tenía la mentalidad de masas, de traer esto y hacer cruzadas y de lo otro. Y en esta vez que fuimos a Panamá con el apóstol Lara, Dios cambió mi mentalidad de escuchar a todos esos grandes hombres de Dios exponer los temas. Y me di cuenta que la iglesia va a crecer ganando familia por familia, persona por persona, pero amándola genuinamente, que sean cambiadas, que sean... ¿Por qué? Porque una persona es la puerta para una familia, para un negocio, para un barrio, para una ciudad. Samaria estaba totalmente prohibido predicar. Esa puerta de Samaria estaba cerrada para que los judíos fueran a predicar. Pero el Señor Jesucristo vio una mujer, vio una puerta. La mujer del pozo de Samaria la amó, le predicó, le profetizó, y esa mujer fue la puerta para que los samaritanos conocieran a Cristo. Jericó estaba cerrado, pero había un pequeñito Zaqueo, y el Señor le dijo: Zaqueo, no eres gato, baja de ese árbol que hoy voy a comer en tu casa. Y vinieron los amigos de Zaqueo. ¿Quiénes eran? Los narcotraficantes, las prostitutas, las modelos, las gogó, y a todos se los ganaron para Cristo, y entró el Evangelio a Jericó. Pablo entró a Filipos y dice que había una mujer vendedora de púrpura llamada Lidia, y Lidia era una mujer que tenía dinero, era una diseñadora exclusiva, tenía una tremenda boutique. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo solo la realeza se vestían de púrpura. No podías vestir de púrpura. Era un color separado solo para la realeza, para la nobleza. Y ella producía color púrpura. ¿Quiénes le compraban la ropa a él? A ella, perdón, los billetudos. Y le dijo: Pablo, ya no te preocupes de tus necesidades económicas, ven a mi casa. Y ella financió el Evangelio para que Filipos, la ciudad de Filipo, conociera a Cristo. Quizás no hubiéramos tenido el libro de Filipenses si no fuera por una mujer, una puerta. Entonces, ¿cómo vamos a ganar nuestra ciudad? Persona por persona, familia por familia. La vamos a ganar, la vamos a amar, la va a ser transformada, le vamos a presentar al Cristo que vive adentro de nosotros, y ellos a su vez van a ser
trabajo. Ellos a su vez van a ir a invitar a otros. Amén. Entonces, ¿cómo vamos a crecer uno por uno? ¿Cómo entró el evangelio a los gentiles? ¿No fue por Cornelio? ¿No fue Cornelio el primer gentil que fue lleno del Espíritu Santo? Pedro llegó todavía lleno de prejuicio racial. Es que es abominación para un judío comer con un gentil. Sí, pero este gentil es un centurión y este gentil edificó una sinagoga. Y ahí el Espíritu Santo se derramó, dejándole saber que Dios no tiene acepción de personas. Iglesia, ganemos un almita cada vez que tengamos la oportunidad, uno a uno. Tú no sabes si esa almita va a ser la puerta para que venga una familia de 25 personas. Tú no sabes si te vas a ganar a la matriarca. Ora por los enfermos. Demuestra el poder de Dios. La gente lo que quiere es ver el poder de Dios. Y no tienes que tomar un seminario de cómo echar fuera demonios, de cómo orar por los enfermos. Ya tienes autoridad. Cristo les dijo: he aquí os doy poder y autoridad. Solo toma autoridad. Toma autoridad en el mundo espiritual. Créelo. Tú tienes que creerlo. No es para los pastores, para los obispos, para los diáconos. Para el que creyera. Echará fuera demonios, hollará las serpientes, predicará, resucitará muertos. Créelo. Ahí me estaba diciendo Luis que en una casa de paz estaba sucediendo tremendos milagros. Ya están sucediendo milagros en las casas de oraciones. ¿Por qué? Porque hay gente que lo cree. Entonces, ¿qué es el evangelio? Otra vez, ¿qué es el evangelio? Cristo. Si tú conoces más de la Biblia que de Cristo, perdóname, pero eres un saduceo moderno. Eres un fariseo moderno. La Biblia está para explicar las vivencias con Cristo. La gente quiere tener una experiencia con Dios. La gente quiere nacer de nuevo. La gente quiere experimentar algo que no ha experimentado. Impón manos y dile: lo que tengo te doy. Van a sentir algo, un frío, un calor, van a llorar. Después le hable la Biblia y le predica de Moisés, de Juan, de Pablo, de Sansón. Pero conocer las escrituras sin tener una experiencia con Cristo no trabaja. ¿Por qué? Porque solo tenemos conocimiento y la letra mata. Pero que el Espíritu vivifica. Necesitamos el Espíritu de Cristo viviendo en nosotros. Eso es lo que le va a dar valor al Evangelio. Leemos la palabra para que nos dé una explicación de la vida del Espíritu, de lo que nos está pasando, para entender en el mundo espiritual lo que está sucediendo. Doctrina apostólica no es otra cosa que explicar lo que Dios ya dijo que iba a hacer. No es otra cosa que explicar lo que está sucediendo. La primera prédica que dio Pedro, ahí comenzó la doctrina apostólica. ¿Y qué dijo Pedro? Estaban burlando. Estos estaban borrachos a las 7, 8 de la mañana. Pedro dijo: no, esto fue lo que fue escrito en el libro de Joel. Esto fue lo que fue profetizado en el libro de Joel, que en los últimos días todos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Los jóvenes tendrán visiones, los ancianos tendrán sueños. Doctrina apostólica es explicar lo que Dios está haciendo en la vida de la persona. Pero por 2000 años hemos llegado con letra, con Biblia. Por favor, tenemos que llegar con el poder de Cristo. Después le explicamos todo lo que le está pasando con la Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque el Evangelio es Cristo. Doctrina es explicar lo que está pasando. En el libro de Romanos, capítulo 5, versículo 1-2, Pablo simplemente le está explicando a los santos lo que ya le pasó. El libro de Romanos se conoce como el quinto evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios.
Él está explicando lo que ya sucedió en la cruz. Él está explicando lo que ya sucedió ahora que Cristo está sentado a la diestra de Dios. La Biblia no es aburrida, la Biblia es una explicación de lo que nos está pasando día a día. El Evangelio tiene que comenzar con una experiencia y luego se explica con la Biblia. No porque nadie me lo contó, yo lo viví. Yo iba a la iglesia donde se congregaba mi esposa y hacían el llamado todos los domingos y a mí para nada. Pero fui a un lugar de los Promise Keepers donde habían como 10,000 hombres y había una presencia de Dios. Y yo tuve una experiencia con Cristo allí. Y ahí Flor se ríe porque ella estaba en la casa y estaba orando para que yo fuera. Y la primera noche no pasó nada. Regresé quejándome del calor, de lo caro que vendían la botella de agua y todo. Y ella se fue a orar y dijo, voy a orar para que mañana te toque. Y al otro día yo iba un poco nervioso así. Y cuando llegué, ¡pau! Iglesia, yo estuve 2 días que yo no sentía el piso. No sé cómo explicarle, como que si caminaba en el aire. Todos los pecados que me quitó el Señor. Yo tuve un encuentro sobrenatural. A mí no me metieron un cuento. Yo no vine porque estaba divorciándome, porque estaba en pobreza, porque estaba en las drogas. Yo aparentemente ya había realizado el sueño americano, pero estaba más vacío de lo que me imaginaba. Fue una experiencia. La pastora Mónica tuvo una experiencia en su carro con la presencia de Dios. Por eso es que estamos acá. Vengan 20, 200, 2,000 los que vengan. Hemos tenido una experiencia con el Dios vivo y seguiremos predicando el Evangelio aunque al diablo le duela, le truene y rechine los dientes. Nadie te puede quitar una experiencia, ¿verdad que no? Nadie te puede robar una experiencia. ¿Estamos acá, iglesia? Dice Romanos 1, 2 y 3 que Él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras acerca de su Hijo. O sea que los profetas prometieron y profetizaron del Evangelio, pero el Evangelio es el Hijo de Dios. Hoy día se predica mucho un evangelio antropocéntrico. Antro quiere decir hombre. O sea, un evangelio donde el hombre es el centro de todo. Mi comodidad, ¿sí? Mi familia, mis finanzas, tengo que estar bien. Esto no me gusta, no me hablen de pedir dinero. Cuando fuimos allá con Marcos Brunet, aquel evento, un pastor dijo, yo nunca pido diezmo en mi iglesia. Y ahorita me va a tocar bailar con la más fea, tengo que pedir una ofrenda para usted. De ninguna manera. Si quitamos el diezmo, si Jesús habló más del dinero y del infierno que de cualquier otra cosa, porque son las cosas, el dinero es el factor más influyente que nos puede llevar al infierno. No es el diablo. No es el diablo. Si tú te sacas la lotería y ganas $32 millones, yo lo dudo que vayas al cielo. Lo dudo. Porque el dinero nada más es una lupa para magnificar lo que está en tu corazón. Y hay muchos pecados que no te puedes dar el lujo de hacerlo ahorita. Y a veces no puedes resaltar el orgullo porque no tienes nada con qué enorgullecerte. Pero si tuviera una gran mansión en Key Biscayne, un tremendo jet, un yate, los mejores amigos, todo el mundo sirviéndote y rindiéndote de pleitesía, a ver si no se te va el ego para arriba. Hasta apóstoles les ha pasado, evangelistas les ha pasado. Hello. Por eso, iglesia, que tener el dinero, check. Los apóstoles, ellos no les importó mucho el dinero, traían debajo de sus pies, ok, y todos lo repartían, no había ni un pobre, todo era para allá. Ahora todo es para el evangelista, para el profeta, para el pastor, para el multimillonario, para que esté en todas las televisiones del mundo. Entonces, iglesia, el dinero tiene una capacidad tan terrible, ¿sí?, de corroer, de corromper, de sacarnos de la esencia de la humildad. ¿Por qué tú crees que Pablo no tuvo grandes casas? Y a veces la gente piensa que Pablo era pobre. No, Pablo tenía dinero, pero agarraba ese dinero para ayudar a otras iglesias.
Jesucristo tenía dinero, pero daba ese dinero a los pobres. Los grandes precursores de la fe ni siquiera se casaron, ni siquiera tuvieron casa. Lo único que querían que era avanzar el evangelio de Dios. Ellos sabían que el matrimonio les iba a estorbar hasta cierto punto, porque Pablo dice que el que se casa tiene que atender a su esposo, a su marido. Ellos se quedaron solteros a propósito, porque Pablo decía: yo puedo agarrar una hermana como esposa, ¿acaso no lo ha hecho Pedro? ¿Acaso no lo ha hecho Santiago? Pero es lo que ellos querían, que el evangelio de Dios que avanzara, fluyera, progresara. Y lo hicieron, lo lograron. Entonces no podemos nosotros seguir un evangelio donde yo soy el centro, donde el ser humano, donde Dios tiene que satisfacer todas mis necesidades. El salmo favorito es el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará, me ayudará, me cubrirá, me sustentará. Está bien para un bebito, ¿me entiendes? Entonces tenemos que vivir un evangelio cristocéntrico, donde Cristo es el Señor de los santos. El evangelio donde yo estoy en control es un evangelio de bomberos, donde Dios viene a apagar los fuegos. Tengo políticos de Guatemala que cada vez que están en problemas, que cada vez que los quieren hacer una controlaría o quieren revisar su finanza, me llaman: pastor, discúlpeme, qué pena que solo lo llamo cuando tenga necesidad, tengo corte, me están sacando esto, estoy allá. Y ellos lo admiten, vienen a buscar de Dios cuando tienen problemas. Pero hoy uno aprovecha para hablarles sobre la integridad, para hablarles de Cristo. Entonces, por favor, pongan atención a eso. Para todos los apóstoles miraban a Cristo, ¿sí?, como su Señor. Todos los apóstoles se miraban como siervos. Cuando Jesús les dijo a los discípulos que eran amigos, ya no era una amistad por afecto como la de nosotros, sino amigos por obediencia. Jesucristo lo dijo: si alguien quiere ser mi amigo, haga lo que yo le digo. No era una amistad por afecto. Quiero que entendamos esto. ¿Para qué? Para que honremos el evangelio. Dios es mi papá, pero Cristo es mi Señor. ¿Puedes repetir eso? Dios es mi papá, pero Cristo es mi Señor. Yo soy hijo de Dios, pero siervo de Jesucristo. No nos olvidemos de eso. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces, iglesia, menospreciamos lo que tenemos dentro. ¿Quién está dentro de nosotros? El evangelio eterno. Cristo está dentro de nosotros. El evangelio es más que un mensaje de buenas nuevas. El evangelio es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Pablo 3 veces le llama como mi evangelio. Tú lo puedes ver en Romanos 2:15, en Romanos 16:25 y en 2 de Timoteo 2:8. Él dice mi evangelio. ¿Será que Pablo se adueñó del evangelio? No, es que dejó de estar afuera, dejó de ser un aficionado y el evangelio entró adentro, era parte de él. ¿Puedes decir tú mi evangelio? Cuando el evangelio viene a ser parte de nosotros. ¿Por qué? Tú no vas a defender algo que no sea tuyo. Si un ladrón se está metiendo en otra casa, sin mucho tú vas a llamar al 911 y sigues por allá zumbado. Pero si un ladrón se mete a tu casa, vas a defender tu casa con el arma que tengas. Sea con pistola, sea con bate, sea con lo que sea. ¿Por qué? Porque es tu casa. Si alguien está agrediendo a un ser querido, tú vas a salir al rescate porque es algo tuyo. Nadie defiende algo que no sea suyo. Cada vez que alguien hable mal de Cristo, cada vez que alguien hable mal de la palabra y del evangelio, tú tienes que salir a defenderlo porque es tuyo, es tu evangelio. Apropiate de él. Amén. Entonces vimos, iglesia, y explicamos la otra vez que en el Antiguo Testamento Dios estaba afuera y de vez en cuando visitaba a la gente. De vez en cuando la gente tenía una visitación de Dios. En los evangelios tenemos un Dios que caminaba con ellos, Cristo caminaba con ellos. Pero en Romanos ya es un Dios que está adentro, un Cristo que está adentro de nosotros. Esto explica por qué en el antiguo pacto el pecado se enseñoreaba del hombre.
Ahora, cuando tenemos a Cristo adentro, nosotros nos enseñoreamos del pecado. Podemos enseñorearnos del pecado por lo que cargamos adentro. Como un cristiano vence la pornografía honrando lo que tiene adentro. Como un cristiano vence todo vicio honrando lo que porta adentro. Amamos a los psicólogos y a los psiquiatras y tienen un lugar para sanar la mente, pero una persona que toda la vida esté triste, deprimida, yendo a un psicólogo o un psiquiatra, es porque no ha leído la palabra ni se le ha encarnado, donde dice que jamás el Señor nos va a dejar, que siempre va a estar con nosotros. Toda la vida estará dentro de nosotros. No estás sola, no estás solo, es la mentira y el engaño del diablo. You're not alone. Christ lives in you. Christ lives inside of you. You will never ever be alone. Don't believe the lie of the devil. Amén. Iglesia, en el antiguo pacto se habla de un Dios externo. Hoy Dios está dentro de nosotros. Ya no digan, Señor, quiero vivir cerca de ti. Está más adentro de ti de lo que te imaginas. Tenemos que entender esto, porque el adulterio no comienza en la práctica, comienza adentro. La mentira no comienza en la práctica, comienza adentro. El temor no comienza en lo de afuera, comienza en lo de adentro. El orgullo no comienza en lo de afuera, comienza en lo de adentro. La tristeza no viene de afuera, viene de lo de adentro. Y alguien dice, ay pastor, es que soy débil. ¿Acaso no recibiste el evangelio? ¿Acaso no recibiste a Cristo en tu corazón? Pablo le dice a Timoteo, echa mano de la vida eterna, agarra las herramientas que están adentro de ti y háblalas y establecelas, que la mente, el pensamiento y las mentiras y el engaño del Satanás no venga a tu corazón y lo lleve preso. Tu corazón tiene que libertar esa mente cautiva. Por lo que yo porto, por lo que yo tengo, yo puedo ser santo, yo puedo ser libre de todo vicio. Lo que necesito es más de Cristo. ¿Alguien está entendiendo la prédica de hoy? Si no entiendes lo que tienes, mi trabajo de pastor va a ser un trabajo de inflador, toda la vida inflándote. Se desanimó la hermanita. Mira, tú lo puedes. Tú eres una hija de Dios. Levántate, resplandece, vuela. Toda la vida te voy a estar inflando. Tú sabes que hay más accidentes de tráfico por pinchazos que aún por la gente manejar embriagada. Si tú vas a 70 millas por hora en el expressway y se pincha una llanta, una goma se estalla, lo más probable es que el carro empiece a dar vueltas. Lo que sostiene la integridad de la goma de la llanta es el aire. Neumático se llama, ¿por qué? Porque está lleno de aire. ¿Qué te estoy tratando de decir? Que la vida de Cristo, la vida del Espíritu Santo te tiene que estabilizar. Si tú descubres lo que tienes adentro, no vas a estar viviendo de los consejos de otras personas. Tienes al consejero de consejeros aquí en tu corazón. Ay, pastor, ¿qué hago? Me caso, me mudo. Métete con Dios, sepárate con Dios, apártate con Él. Obviamente tú vas a querer una confirmación si tú no estás 100% seguro, si tú no estás 100% segura. Pero si Dios te habla con una voz que retumba, ya, Dios te habló. Si quieres una confirmación de una persona madura, pues tú la puedes como confirmación. Iglesia, lo que hoy le estoy predicando a ustedes para ponerlo en práctica. Jovencitas, adentro de ustedes no se metió un baby Jesus. You have a full grown up Jesus inside of you. Tienes poder, tienes autoridad. La misma autoridad que puede tener un apóstol la tienen ustedes en el nombre de Jesús. Porque la autoridad no está en el tamaño, ni en la voz, ni nada. Está en la fe que tú portas aquí, el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Y quiero terminar haciendo algo que es muy importante, muy importante, muy importante. Tú no estás honrando lo que portas, no estás honrando la vida de Cristo, no estás viviendo para el Evangelio porque tienes vendas.
Algunos tienen una venda tan grande que ni siquiera han permitido que Cristo gobierne y reine en sus vidas. Quiero dejarte saber que por muy sabio, por muy inteligente, por mucha letra que tengas, el ser humano no puede regir su vida, no puede dirigir su vida. No puede ser el Señor de tu camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Yo soy el... ¿Por qué dijo el camino? Porque en la vida hay muchas opciones, hay muchos caminos y a veces nos metemos por caminos equivocados. En el libro de Jeremías dice, parad y preguntad cuál es la senda antigua y caminad por ella y encontraréis descanso para vuestra alma. Pero dijiste, no preguntaremos. Yo quiero dejarte saber que el camino de Cristo siempre te producirá paz. Alrededor de ti puede que no haya paz, pero aquí adentro siempre va a haber una fuente de paz, siempre va a haber una fuente de energía, siempre va a haber una fuente de ánimo y sobre todo, el día que tú te mueras, está asegurada la vida eterna. Si tú has venido acá a esta iglesia que se llama Nueva Esperanza, yo quiero que te salgas con la esperanza de que cuando tú te mueres vas a la presencia de Dios. ¿Cómo hacemos eso? No lo puedes hacer por tus buenas obras, no lo puedes hacer con tu esfuerzo. La vida eterna no la podemos ganar ni la merecemos, porque Jesús pagó por nosotros. No te alcanzaba el dinero. ¿Cómo así? Éramos pecadores, traímos el pecado de Adán y Eva, traemos la iniquidad, la torcedura. Por eso Jesús tuvo que ir a la cruz. En la cruz del Calvario Él perdonó nuestros pecados, Él se llevó nuestros pecados. Él es el Cordero inmolado de Dios. Dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo a morir. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Creer en Él. ¿Qué significa creer? Depositar tu confianza. ¿Confianza en qué? Que el día que tú mueras no tienes que ir al infierno porque Jesús pagó por tus pecados. Pero hoy Él quiere entrar a tu corazón para ser tu Señor y para ser tu Salvador. ¿Y cómo lo hacemos? Número uno, tú tienes que humillarte. No te puedes avergonzar del Evangelio. No te puedes avergonzar de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. La Biblia está bien claro cómo se recibe la vida eterna. El apóstol Pablo lo escribe clarísimo. Dice que el que cree en su corazón, confiesa con su boca. O sea que algo interno tiene que ser revelado por algo externo. Tiene que verse por dentro y por fuera. El que cree en su corazón y confiesa con su boca que Jesús es su Señor, será salvo. ¿Habrá alguien aquí que quieras la vida eterna? Si no me crees, había un malhechor que estaba siendo crucificado a la par de Jesús. Y ese malhechor creyó en Jesús como el Mesías. El que el que estaba a su mano izquierda no creyó y se burló de él. Pero de la derecha le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea que no importa si estamos siendo crucificados, ahí vamos a ganar almas. Habrá una persona hoy en este servicio que me está viendo por televisión que quiere entregarle su vida a Jesús, que quiere que Jesús sea su camino, su guía, y que quiere que cuando muera vaya al infierno. Quiero que levantes tu mano para yo hacer una oración por ti. Si hoy tú quieres darle la vuelta al pecado, darle la espalda al diablo y permitir que Jesús sea tu Señor, tu Salvador, tiene que ser una convicción. Escúchame bien. Te lo digo porque yo pensaba así cuando iba a la iglesia y el pastor hacía el llamado. Jamás pensé que iba a estar de este lado haciendo el llamado. Por eso yo me puedo familiarizar contigo. Yo decía, no estoy listo. Yo decía, otro día. Nunca vas a estar listo. El enfermo va al hospital, no porque está sano, sino porque está enfermo. El pecador viene a Cristo porque es pecador. Cuando Cristo viene adentro de ti a través del Espíritu Santo, entonces Él te va ayudando poco a poco a transformarte para que vivas una vida agradable a Él. Habrá alguien aquí que dice, pastor, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, o yo quiero reconciliarme, me aparté del camino pero quiero continuar el camino. Levanta tu mano, no tengas vergüenza. Aquí no estamos para avergonzarte,
pero tienes que hacerlo de todo corazón y tienes que hacerlo para Cristo. No lo hagas para mí. Todo lo que hagamos, no lo hagamos para el hombre, hagámoslo para Cristo.